Muchas gracias por acompañarnos en esta transmisión. En primer lugar, quiero decirte que esta circunstancia especial que está viviendo nuestro país merece una respuesta de nosotros como cristianos. Es por eso que hemos suspendido nuestras reuniones presenciales y vamos a estar por unas semanas, por el tiempo que sea necesario, vamos a estar reunidos en el espacio virtual. No, ciertamente este es un tiempo, reflexionaba aquí con el equipo técnico antes de empezar la transmisión, este es un tiempo para que como cristianos pensemos en dos cosas, ¿no? En primer lugar, agradecerle a Dios porque nosotros tenemos una esperanza, una certeza que posiblemente por esta circunstancia, por estos tiempos, muchos no tengan, ¿no? En primer lugar, el cristiano debe tener una actitud de gratitud al Señor, de sentirse seguro en el Señor. Pero por otro lado también ver la oportunidad de compartir con otros esa certeza que tenemos en Cristo, hermanos. Son tiempos difíciles. En este momento, antes de meternos de lleno en el mensaje, te pido que me acompañes en un tiempo de oración por nuestra nación, por lo que el mundo está viviendo y porque para todos siempre Cristo es la solución. Acompáñame por favor ahí donde estás en una oración. Señor, te quiero dar gracias porque nada escapa de tus manos, ciertamente, Señor. Tú eres soberano sobre todas las cosas y tu amor por nosotros, por la humanidad es grande, Señor. Y lo que pasa en el mundo no es otra cosa, Señor, que el deterioro normal a consecuencia del pecado, Señor. Te pido que nos ayudes para, como cristianos, cumplir con responsabilidad nuestros deberes civiles, apoyando las normas, las regulaciones que dé nuestro gobierno, pero también, Señor, nuestra responsabilidad frente a ti de poder compartir nuestra fe con otros que seguramente en este momento están invadidos por el miedo, por el temor, por la inseguridad y en algunos, Señor, también visos de desesperación. Permítenos, Señor, ahora aprender juntos de tu palabra y poder, después de esta transmisión, Señor, salir gozosos, sabiendo de que hemos sido edificados por lo que tienes que decirnos hoy. Gracias, Señor. Gracias por permitirnos la tecnología también, por redimirla para tu propósito, para tu servicio, Señor, y usarla así para esparcir tu palabra y llegar a tantas personas que nos están sintonizando. Gracias, Señor. En tu nombre, amén y amén. Muy bien, te pido por favor que abras tu Biblia en el libro de 2 de Timoteo capítulo 3. Para los que somos de Raíces y Alas, ya tenemos un tiempo estudiando esta epístola. Hemos puesto un nombre a la epístola en general y partiendo de ese nombre le hemos puesto un nombre a cada capítulo. El título general de la epístola es un nombre que le hemos puesto nosotros, por supuesto no es algo que está en la Biblia, ni es algo netamente teológico. El nombre es El Legado. Este estudio se llama El Legado y a cada capítulo le hemos puesto un nombre que tiene que ver con el legado. El primer capítulo es El Legado del Valor. El segundo capítulo es el legado de la resistencia y estamos en el tercer capítulo que es el legado del carácter. Ya hemos visto los primeros 9 versículos que nos hablan del carácter de aquellos falsos cristianos, ¿no? No voy a abundar en eso, puedes encontrar en nuestro canal de YouTube los videos anteriores, pero los primeros 9 versículos contrastan con lo que hemos empezado a ver hace una semana también, que es el carácter del verdadero discípulo de Cristo. Y no digo el verdadero cristiano porque de por sí la palabra cristiano es una palabra excluyente, o sea, o eres cristiano o no eres cristiano, ¿no? Pero un verdadero discípulo de Cristo tiene en su carácter, muestra las características que vamos a ver a continuación. Y acompáñame, por favor, vamos a ir desarrollando esto conforme vamos leyendo cada versículo. Estamos en 2 de Timoteo capítulo 3. Ya, vamos a ver versículo 10. Dice, pero tú has seguido mi doctrina. Es el apóstol Pablo hablándole a Timoteo, que es el destinatario de esta epístola. Le dice, tú has seguido mi doctrina. En griego tú has seguido tiene una idea de estar involucrado, de seguir de cerca, de haber vivido, de haber compartido. Eso ya lo hemos explicado en un video anterior, ¿no? Y cuando Pablo dice mi doctrina, no se refiere a que él inventó la doctrina, sino que esa doctrina es de Cristo y él simplemente sigue esa doctrina, ¿no? Eso también ya lo hemos explicado antes. Pero la idea de esta primera frase con la que abre Pablo este contraste es de que el verdadero discípulo tiene como base de su vida la verdadera doctrina, la verdadera enseñanza de Jesucristo, ¿no? Y bueno, los versículos del final, como los versículos 15 al 17, vamos a leerlo, por favor, dice, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús,
Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Pablo aquí nos habla de la autoridad de las Escrituras. Primero, cómo pudieron enseñar y transformar la vida de Timoteo y cómo de por sí la Escritura, toda ella es inspirada por Dios. Es una regla porque Dios es la autoridad, su palabra es la autoridad, ¿no? Tenemos que conservar eso en nuestras mentes. Entonces, el verdadero discípulo de Cristo tiene como fundamento la palabra de Dios. Y como hemos dicho antes, dependiendo de lo que tú crees, es la forma en que actúas, ¿no? Si tú crees que la Biblia es la palabra de Dios, tú vas a actuar consecuentemente con eso, ¿no? Y bueno, ahora vamos a ver los aspectos del carácter del discípulo que tiene como fundamento la palabra de Dios, ¿no? El primer aspecto, y volvemos nuevamente al versículo, por favor acompáñame, 2 Timoteo 3, el mismo versículo 10 dice, pero tú has seguido mi doctrina, y vienen los primeros aspectos, los aspectos personales del carácter del verdadero discípulo. Dice, en primer lugar, conducta. Llama mucho la atención que el apóstol Pablo se pone como modelo frente a Timoteo de lo que es un verdadero discípulo. Y le dice, mira Timoteo, en primer lugar, mi conducta, hermanos. El primer aspecto personal de un verdadero discípulo tiene que ver con la forma con la que vive el verdadero discípulo. Pablo le dice a Timoteo, mira cómo vivo yo. Y ciertamente Timoteo acompañó a Pablo, fue discípulo de Pablo. De hecho, Pablo habla muy bien a Timoteo, de tanto que lo conocía, le dice, hijo mío, hijo amado, ¿no? O sea, hay una relación especial. Timoteo sabía quién era Pablo. Y la palabra conducta en griego es la palabra agogai, que tiene que ver con la forma de ser, con la forma en que yo soy. Habla de la autenticidad. Y vamos a ver algunos versículos en los cuales Pablo nos explica cómo era él, ¿ya? Acompáñame, por favor, al libro de Gálatas, capítulo 2, versículo 20. Para los que pertenecen a nuestra iglesia, en el chat de nuestra iglesia, en el chat interno hemos compartido el bosquejo del mensaje, ¿no? Si de repente alguien lo puede compartir con alguno de sus contactos, sería lindo. Gálatas 2:20 dice, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Pablo nos está hablando aquí de la muerte al yo primero. ¿Sabes? Tú y yo tenemos una tendencia natural, lamentable, pero muy natural para nosotros los seres humanos caídos a consecuencia del pecado. Siempre queremos ser los primeros. La semana pasada, cuando tuvimos la reunión presencial en la iglesia, en el local de Raíces y Alas, estuvimos estudiando un poco de un tipo que tenía esa tendencia natural a ser el primero y con tal de ser primero suplantaba a cualquiera. Y de hecho su nombre significa suplantador o estafador, algo así. Y hablamos de Jacob, un personaje del Antiguo Testamento, ¿no? Y Jacob desde que nació cogiendo el talón de su hermano Esaú, ¿no? Porque los dos eran gemelos. Nació agarrado el talón de su hermano Esaú. Y con esta tendencia natural que después a lo largo de su vida fue desarrollando de querer ser el primero. Cuando Esaú y Jacob fueron grandes, Esaú fue a cazar porque él llegó a ser un hombre de casa, un hombre de campo. En cambio, Jacob, en contraste, era un hombre de su casa, ¿no? Un hombre que habitaba en tiendas, dice la Biblia, ¿no? Le gustaba la cocina y no hay nada malo en estas cosas, hermanos, ciertamente, ¿no? Pero eran diametralmente diferentes. Y Esaú, el mayor, el heredero de las promesas que Dios le había dado a Abraham, el que tenía el derecho de primogenitura en la familia, llegó de campo, tenía mucha hambre, vio que su hermano estaba cocinando, le dijo, dame de comer. Y su hermano hizo el negocio de su vida, ¿no? Le dijo, ok, te doy de mi comida, pero eso tiene un precio. Su hermano le dijo, bueno, cóbrame lo que quieras, dame tu derecho de primogenitura. Yo quiero ocupar legalmente tus derechos, tus beneficios por ser el hijo mayor. Y es así que Esaú olvidó lo importante de su posición por el hambre que tenía. Y aquí hay un principio, hermanos, que yo quisiera que entendamos, ¿no? Y algo que Pablo también entendió. No podemos sacrificar lo que hemos de ser en Dios por lo que necesitamos ahora. Nunca. Y vez tras vez, si tenemos hambre, somos capaces de hacer cualquier cosa, hasta sacrificar nuestros valores por saciar nuestra hambre. Si queremos, yo no sé, hermanos, hay tantas cosas en esta sociedad de consumo en que vivimos
que queremos tener inmediatamente y sacrificamos cualquier cosa con tal de tener de inmediato lo que necesitamos al momento. Hermanos, no podemos vivir de esa forma. La Biblia nos da un montón de promesas, la mayoría de ellas, hermanos, se cumplen en un futuro cuando estemos con Cristo, pero hoy en día hay tanta distorsión en la prédica de la palabra de Dios que la gente sacrifica el esperar pacientemente y en la fidelidad a la palabra de Dios por mensajes que te hablan de inmediatez. No podemos hacer eso, ¿no? Pero Esaú hizo eso, ¿no? Y vemos ahí la tendencia natural de Jacob a querer ser el primero. Quería ser primero que su hermano, pero no quedó allí. Porque si bien es cierto, de manera interna y legal, Jacob había tomado la primogenitura, había un paso mucho más importante, que era la validación delante de Dios. ¿Y cómo se daba esto? Por la bendición que el papá tenía que darle a los hijos. Y en este caso, por ser Esaú el mayor, la bendición iba directamente a Esaú. Pero ¿qué hizo Jacob? Jacob, una vez más, con su deseo de yo primero, de suplantar, de querer ser otra persona, con tal de lograr metas aquí en la tierra, engañó a su papá. Isaac llama a Esaú y le dice: hijo, anda a cazar un animal, prepárame una rica comida de esas que a mí me gustan y yo te voy a dar la bendición porque tú eres mi hijo mayor, ¿no? Y la mamá escuchó y le dice a Jacob: ¿sabes qué? Tu hermano va a ser bendecido por tu padre, y una vez que tu padre dé la bendición, eso va a quedar sellado, eso va a ser un camino inexorable, así va a ser. Entonces la mamá le dice: escúchame, Jacob, y haz todo lo que yo te digo. Hermanos, lo dije la semana pasada y ahora quiero recalcarlo, ¿no? Aquí hay un asunto no solamente de cómo la mamá induce a actuar mal a su hijo y cómo el hijo obedece la voz de su mamá en un sentido negativo, sino, hermanos, hay que ver aquí un detalle que a veces ignoramos, ¿no? La edad que tenían estos gemelos. Muchos se imaginan a un adolescente, un muchacho de 14, 15, 17, hasta 20 años, ¿no? Pero no, hermanos, estamos hablando de gente, de hombres mayores de 60 años. ¿Cómo era posible que un hombre mayor de 60 años no tenga la personalidad y la capacidad de decidirse a sí mismo, ¿no? Pero bueno, ese es un detalle colateral. El asunto es que Jacob hace caso a su mamá y engaña a su papá. Se pone la vestimenta de Esaú, la ropa de Esaú, se pone piel de animal velludo, porque su hermano era velludo, ¿no? Se pone y se acerca a su papá, y el papá ya estaba ciego, ¿no? Isaac dice: ciertamente, lo toca, ¿no? Ciertamente es la piel de mi hijo Esaú, pero es la voz de mi hijo Jacob, ¿no? Pero no hace caso del detalle y le lanza la bendición. Hermanos, una vez más, Jacob, suplantando con este deseo de yo primero, obtuvo lo que no era para él. Hermanos, pero lamentablemente Jacob tuvo que huir, porque aun cuando consiguió el derecho legal de la primogenitura y aun cuando consiguió la bendición con una táctica engañosa, ¿no? Vil, no le sirvió de nada porque su hermano quiso matarlo y tuvo que huir. Cuando tú quieres, no sé, adueñarte de algo que no mereces, que no es tuyo, de la manera incorrecta, siempre vas a tener que huir, ¿no? Y tienes que tener mucho cuidado con esto. Pero te menciono el ejemplo de Jacob, porque a diferencia de Jacob, Pablo también vivió en un momento equivocado, ¿no? Y él estaba, y no vivió un tiempo equivocado porque él pretendía ser una persona, sino porque él estaba muy seguro de cuál era su misión en la vida. Pablo había sido perseguidor de la iglesia. Cuando Jesús asciende y le deja la gran comisión a la iglesia, ¿no? Le dice: ustedes van a ser mis discípulos, tienen que ser discípulos de todas las naciones y tienen que predicar en Jerusalén, en Judea, en Samaria, hasta el último de la tierra, ¿no? Después viene Pentecostés, viene el Espíritu Santo sobre los cristianos y comienzan a predicar, comienzan a ser discípulos. El apóstol Pablo siente como que era su misión en la vida, como buen judío que era, como buen fariseo que era, exterminar a todos los cristianos, y se va en pos de ellos. Ojo, a diferencia de Jacob, Pablo estaba convencido de quién era: un perseguidor de esta doctrina falsa que él pensaba en esa época, ¿no? La doctrina de Jesucristo, el evangelio de Jesucristo. Hasta que un día, y esto lo encuentras en Hechos 9, Pablo se encuentra camino a Damasco, ¿no? Con un comando de persecución, con unas órdenes de persecución y exterminio, ¿no? De los cristianos en Damasco. Va camino a Damasco y de pronto hay un momento de quiebre en su vida, ¿no? De pronto una luz se presenta, lo rodea. Él
cae a tierra, ¿no? Inmediatamente lo primero que hace es, ¿quién eres tú, Señor? Nota que Pablo inmediatamente es consciente de que se estaba enfrentando a algo más grande, alguien más grande que él. ¿No? Dice, ¿quién eres tú? Y Jesús le responde, soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te dar coces contra el aguijón. Entonces Pablo inmediatamente dice, Dios mío, Señor mío, y queda ciego, ¿no? Jesús le comanda a que lo lleven a Damasco. Allí un discípulo llamado Ananías le hace recobrar la vista y le instruye respecto al mensaje del Evangelio. Y Pablo, a diferencia, te digo, de Jacob, nunca quiso suplantar a nadie, pero encontró una nueva identidad en Cristo. Y esto es lo mismo que pasó con Jacob en el Antiguo Testamento. ¿Te acuerdas que Jacob pasó 21 años? Algunos estudiosos dicen muchos más, no es oportuno discutir sobre eso, pero al menos pasó 21 años trabajando para Labán, por sus mujeres y por el ganado, ¿no? Hasta que decide regresar. Y decide regresar y enfrentarse cara a cara a su hermano Esaú, que había decidido matarle 21 años antes, ¿no? Cuando le robó la primogenitura, la bendición de parte de su padre. Entonces, de regreso a enfrentarse con Esaú, tiene un encuentro especial con el mismo Señor Jesús, con el ángel de Jehová. Y pasa toda una noche madrugada luchando con el ángel de Jehová. Y en esa lucha, cuando el ángel lo derrota, ¿no? Le golpea en la cadera y lo derrota, él se agarró fuertemente del ángel y le dijo, no te voy a dejar ir hasta que no me bendigas. Y nota que esta vez la bendición que Jacob iba a obtener no era una bendición en nombre de Esaú, sino era una bendición personal para él. Y el ángel le dice, ¿cuál es tu nombre? ¿Cuál es tu nombre? Y Jacob le dice, mi nombre es Jacob, que significa suplantador, estafador, ¿no? Tú sabes. Y Dios le dice, no, ya no se va a llamar tu nombre Jacob, sino que se va a llamar Israel porque has luchado con Dios y has prevalecido, hermanos. Qué momento tan especial en la vida de Jacob, ¿no? Y de paso es una lección para nosotros también, ¿no? Cuando dejamos de pretender ser alguien más, ¿no? Y lamentablemente, hermanos, con las redes sociales, con esto de querer lucir bien, de que los demás nos aprecien, con esto de llenar los currículum para los trabajos diciendo virtudes que ni siquiera ni la mitad de esas tienes, ¿no? De todo lo que dices, hermano, porque vamos a ser honestos, este es un mundo de pretensión, este es un mundo donde todos queremos ser alguien que no somos, ¿no? Pero llegó el momento en la vida de Jacob donde tuvo que enfrentarse cara a cara frente a Dios y reconocer frente a Dios que no era otro más que un vil suplantador, ¿no? Hermanos, cuando nosotros nos presentamos frente al Señor, tenemos que entender que no es tiempo de pretender, no es tiempo de engañar. Jacob venía 21 años antes de engañar a su padre. Y tú y yo podemos engañar a mucha gente. Hay muchos que se llaman cristianos y viven, no sé, con otros valores en su vida cotidiana, haciendo cosas que a Dios no le agradan, diciendo palabras que a Dios no le agradan, no sé, siguiendo líneas de conducta, circuitos de pensamiento que son contrarios a lo que Dios enseña, ¿no? Pero sin embargo quieren engañar, ¿no? Y se presentan como cristianos y de repente tú eres uno de esos, ¿no? Que al momento de cantar una alabanza levantan sus manos y cantan y alaban, ¿no? Y al momento de estar con otros cristianos tratan de parecer muy cristianos. Pero Dios sabe quién eres tú. Y es el momento que, como Jacob, en su encuentro con el ángel de Jehová, le digas a Dios, ¿sabes qué? Yo no soy más que un vil suplantador. Soy un gran engañador. ¿Cuánto tengo en la semana de tu palabra? Nada. ¿Cuánto obedezco en la semana de tu palabra? Nada. ¿Cuánto comparto de tu palabra con otras personas? De repente con los demás soy como los demás. Hay cristianos que dan vergüenza porque no parecen cristianos. Se juntan con otros que no son cristianos. Y hermanos, yo quiero decirte de que Dios nos ha puesto en este mundo para juntarnos con los que no son cristianos, para brillar como una luz frente a ellos. Jesús dijo, ustedes son la luz del mundo, la sal de la tierra, porque tenemos que añadirle algo al mundo, a la gente que no es cristiana, que no tienen. Hermanos, en estos tiempos de emergencia por este problema del coronavirus, por este problema de salubridad, hermanos, no podemos tener los mismos arranques que los demás. Tenemos que mostrar una diferencia. Pero si tú eres de los que no muestran una diferencia, pero pretenden serlo, delante de Dios es momento que tú digas, ¿sabes qué?
soy nada más que un vil suplantador. Y cuando Jacob hizo eso, recién por primera vez en su vida tuvo lo que toda su vida había perseguido. Dios lo bendijo. ¿Y sabes qué? Dios lo transformó. Le dijo, ya no más vas a ser Jacob, sino que vas a ser Israel, porque has luchado y has prevalecido, has aguantado, hermanos. Dios no venció lo que Jacob quería hacer. Dios venció a un Jacob que luchaba. Y es algo que tenemos que entender en la vida, hermanos. Dios nos bendice cuando luchamos, cuando nos esforzamos. Y posiblemente ahorita, y yo como pastor de la iglesia Raíces y Alas basada en Lima, Perú, te digo, ¿no? Y los que son de la congregación y me escuchan, yo sé de algunos de ustedes que luchan con ciertas situaciones muy complicadas. Algunos luchan con su propio carácter, algunos luchan con su propio temperamento, algunos luchan con problemas familiares, algunos luchan con cosas de salud muy fuertes, algunos luchan con problemas en sus matrimonios, algunos luchan con sus hijos, algunos luchan con sus padres. Yo no sé el tipo de lucha que puedas tener tú si es que acaso no nos conocemos personalmente, pero lo que sí te digo es que Dios no bendice el éxito, Dios bendice la lucha. Por eso es que ese mensaje del éxito es tan lejano de lo que enseña la Biblia. Dios bendice la lucha, hermanos, todos los días. Yo te animo a que tú te levantes y digas, como hemos leído hace un rato, ¿no? Lo que decía el apóstol Pablo, ¿no? Con Cristo estoy juntamente crucificado, ¿no? Y del caso de Jacob salto al caso de Pablo. Pablo también, cuando llegó a encontrarse con el Señor, también tuvo una transformación. De ser Saulo, el antiguo perseguidor de la iglesia, no alguien que pretendía ser algo que no era, sino alguien que estaba convencido, a diferencia de Jacob, pero que estaba equivocado. Y esa es otra cosa que por favor quiero que tomes en consideración. No, de repente tú dices, no, yo soy una persona muy auténtica. Puedes estar auténticamente o genuinamente o sinceramente equivocado. Como Pablo, cuando Pablo se encontró con el Señor puso de cabeza su mundo y le dijo, ya no vas a ser Saulo, sino que ahora vas a ser Pablo. Y años después, Pablo escribe, y permíteme leerte nuevamente lo que dice Gálatas 2:20, ¿no? Y te hago todo esto, hermanos, te paseo por el Antiguo Testamento, por la vida de Jacob, alguien que pretendía ser otra persona, y por la vida de Pablo, alguien que no pretendía ser otra persona, pero que era genuinamente equivocado, para que entiendas a lo que Pablo se refiere cuando le dice a Timoteo, Timoteo, tú has visto mi conducta, mi forma de vivir, mi verdadero yo. Pablo dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Pablo dejó de lado tanto el caso de Jacob como su antiguo pasado como Saulo. El yo primero, mis ideas primero, mis intenciones primero. Pablo dice aquí, ahora estoy crucificado con Cristo. Ya no vivo yo. Y esto no quiere decir, hermanos, no nos habla de un problema patológico, ciertamente, hermanos, ¿no? De aquellos que dicen, no, yo no sirvo para nada, oye, pero qué bien has hecho esto. No, mentira, porque el 99% del mundo lo puede hacer mejor que yo. Hermanos, eso es un problema patológico, ¿no? Si tú tienes un problema así, eso no tiene que ver nada con espiritualidad, nada con cristianismo, nada con servir al Señor, por supuesto, ¿no? Al contrario, es todo lo opuesto a eso, ¿no? Pero Pablo, cuando dice, ya no vivo yo, él dice, ya no tengo yo el timón de mi vida, sino que es Cristo el que vive en mí, el que tiene el control, el que toma las decisiones en mí. Y no es que me ha anulado, sino que yo he cedido, o sea, mi voluntad se ha cedido a la voluntad de Dios. Y dice, y ahora ciertamente, dice Pablo, yo vivo en la carne, o sea, hay cosas en mí, hay una lucha en mí permanente, constante, pero esa lucha me sirve a mí para poder darle paso a la fe en el Hijo de Dios. Y sabes, ahí vienen las creencias. Lo que te decía al comienzo, lo que les decía a los hermanos de Raíces y Alas en semanas anteriores. Tú vas a vivir y vas a actuar conforme a lo que crees. Es así, ¿no? Entonces, Pablo viene hablando sobre esto en ese pasaje, pero también acompáñame por favor a Filipenses capítulo 3. Seguimos hablando del tema de la forma de vida de Pablo. Filipenses 3, versículos de 17 al 21. Dice así, hermanos, mira lo que dice Pablo, mira la autoridad que tiene Pablo para decir esto. Sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros, ¿no? Qué fuerte esto. Pablo dice,
sed imitadores de mí. ¡Wow! ¡Wow! Yo sencillamente no podría decir algo así con toda honestidad, ¿no? Pero miren este valor que tenía el apóstol Pablo, esta solvencia que tenía que Pablo al decir esto. Pero vamos a ver el contexto en el cual dice él esto. Dice, versículo 18, porque por ahí andan muchos de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Y aquí Pablo está poniendo en contexto en qué aspecto quería que lo imitemos. Y Pablo dice, imítenme en esto. Yo no tengo como prioridad lo terrenal. Y podemos entender y colegir de lo que Pablo dice hasta que llega a este punto, hermanos, de que los que se fijan en lo terrenal son enemigos de la cruz de Cristo. ¿Y sabes por qué? Porque la cruz es la renuncia a lo terrenal, por definición. Hermanos, Cristo pudo haber tenido el éxito más grande, yo no sé, pudo haber sido el filósofo más grande de toda la historia, el pensador más famoso y prolijo de toda la humanidad, de todos los tiempos. En Juan capítulo 12 encontramos cuando los griegos, ¿no?, vienen y buscan a Jesús. ¿Y para qué lo buscaban? Pues para llevarlo a razonar con ellos. Los hermanos de Jesús, en la última semana antes de la crucifixión, ¿no?, antes de la entrada triunfal en Jerusalén, le dicen a Jesús, por cierto, los hermanos de sangre y carne de Jesús, ¿no?, porque María tuvo otros hijos, le dicen a Jesús, ¿sabes qué, Jesús? Viene la fiesta. Ninguno que quiere darse a conocer, ninguno que quiere ser famoso como tú, Jesús, porque de verdad que tú tienes el gen de la fama, mira, que tal mente tan aguda, que tal razonamiento, ninguno desaprovecharía esta fiesta para darse a conocer, ¿no? Y Jesús le dice, vayan ustedes, yo no voy, ¿no? Porque el propósito de Jesús no era la fama, el propósito de Jesús no eran los aplausos, aunque tuvo algunos, pero superficiales, ¿no? El propósito de Jesús era la cruz, hermanos, porque la cruz es la negación y la muerte a lo terrenal, a mis propias intenciones. Quizás tú ahí que me escuchas me puedes decir, pues este mensaje es un poco fuera de foco, como que no tiene mucha sustancia, mucho sentido, porque el mundo no funciona así. Hay muchas cosas terrenales en las que debemos preocuparnos. Ojo, no me malinterpretes. Yo no estoy diciéndote que no te hagas responsable de tus asuntos terrenales. Todos tenemos que trabajar, todos tenemos que estudiar, todos tenemos que preocuparnos por la salud, el bienestar, la educación de nuestros hijos. Yo como esposo tengo que preocuparme porque mi familia, mi esposa, todos tengan lo que necesitan, que no les falte. Como pastor tengo que preocuparme porque la iglesia reciba el mensaje de Dios adecuado, porque la iglesia tenga el orden, la organización que se debe, y ciertamente todos tenemos responsabilidades terrenales. No te estoy diciendo que no las asumas, que no des la talla en cuanto a afrontarlas. Lo que te estoy diciendo es que lo más importante en tu vida debe ser Cristo. Y esto era la conducta del apóstol Pablo. Ahí nomás en Filipenses, capítulo 1, versículo 21, Pablo dice, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, ¿no? Y una última cosa más que quiero mencionarte sobre la forma de vivir del apóstol Pablo es que el apóstol Pablo definitivamente, hermanos, en su forma de vivir, él pensó cómo trasladarle eso y formar esa forma de vivir en otros. Y el ejemplo de eso fue Timoteo. No lo tienes ahí en el bosquejo, pero vamos a recordar lo que nos dice 2 Timoteo capítulo 2, versículo 2. Dice, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Lo que Pablo vivió se encargó de mostrarlo y compartirlo, formarlo en otros. Esto era la forma de vivir de Pablo. Esto era la conducta de Pablo. Y esto debería ser la conducta de todo creyente, ¿no? Y ayúdame a ver un segundo aspecto personal más en el carácter de un verdadero discípulo. Solamente vamos a ver uno más. Tiene que ver con propósito, ¿no? Pablo le dice conducta y a continuación dice propósito. La palabra en griego es bien interesante para propósito. La palabra en griego es
prótesis, ¿no? Que puede ser una palabra muy conocida para muchos de nosotros, ¿no? Prótesis, que es lo que me ayuda a avanzar en la vida, lo que me completa a avanzar en la vida. Es el derrotero que me permite sostenerme en la vida. Prótesis, el propósito. Y vamos a ver cómo Pablo aplicaba esto del propósito en su vida. Acompáñenme, por favor, a 1 Corintios capítulo 9. 1 Corintios capítulo 9. Vamos a ver de los versículos 22 al 27, por favor. 1 Corintios 9, del 22 al 27. Dice así, Pablo hablando, en este capítulo habla de la defensa de sus derechos como apóstol, ¿no? Contrastándolos con lo que la gente pensaba o cómo la gente trataba a Pablo como apóstol, ¿no? Pero en medio de esa defensa de sus derechos como apóstol, él suelta esto que vamos a leer a continuación. Dice, me he hecho débil a los débiles para ganar a los débiles. A todos me he hecho de todo para que de todos modos sabe algunos. Permíteme hacer una aclaración, ¿ya? Algunos interpretan mal este versículo y dicen, cuando Pablo dice, me he hecho débil a los débiles, eso significa que uno tiene que, por ejemplo, si yo quiero predicarle a los que consumen marihuana, yo también tengo que consumir marihuana. ¿O? Si yo quiero predicarle a los que, yo no sé, están metidos en tal o cual pecado, yo también tengo que participar de ese pecado. No es eso lo que está diciendo el apóstol Pablo. Cuidado con eso, por favor. No es eso lo que está diciendo. Lo que está diciendo el apóstol Pablo es, yo no he evitado, no me he cerrado a esas personas. He tratado de hacer empatía con ellos, me he compadecido de ellos, me he mezclado entre ellos. No he compartido sus prácticas, pero los he comprendido, no los he alejado de mí. Es lo que dice el apóstol Pablo, ¿no? Pero sigamos leyendo. El propósito de eso es para que de todos modos, dice el final del versículo 22, salve a algunos. Versículo 23, y esto hago por causa del evangelio para hacerme copartícipe de él. Pablo nuevamente está exponiendo su propósito. Pablo dice, todo esto yo lo hago por causa, por el propósito, por la razón, mi propósito, mi causa es el evangelio. El evangelio, yo tengo que hacer lo que hago en esta vida orientado, dirigido, conducido por la meta principal por la que estamos aquí. Hermanos, en la Iglesia Raíces Sociales yo siempre digo eso, ¿no? Y lo voy a repetir ahora para todos los que nos están sintonizando, todos los que nos están viendo. Aquí estamos en el mundo, Dios nos ha dejado en este mundo con dos propósitos. El primer propósito, glorificar a Dios. Segundo propósito, hacer discípulos. Todo lo demás que mencioné hace un rato como responsabilidades terrenales, ¿no? Y tiene algunos beneficios también, ¿no? Si tú eres responsable trabajando, probablemente vayas a tener un buen ingreso. Y el buen ingreso te va a probablemente permitir comprarte una bonita casa, un bonito auto y viajar a lugares bonitos por vacaciones. ¿Hay algo de malo con eso? No hay nada de malo. El problema es, repito, cuando te olvidas de que tú estás aquí para glorificar a Dios y para ser discípulos. Y te olvidas y de pronto piensas que estás aquí para irte de vacaciones, para irte al gimnasio, para irte a buenos restaurantes, para comprarte la casa más bonita. No estás aquí para eso. Si tú olvidas eso, si tú te distraes de eso, entonces lamentablemente ya perdiste el enfoque de tu vida, ¿no? Pero Pablo dice, mi propósito es el evangelio. Y acompáñame, por favor, para terminar de leer estos versículos. Dice, ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred o vivid o vayan por la vida, ¿no? Dice, corred de tal manera que lo obtengáis. ¿Y cuál es el premio, hermanos? Un día vamos a tener delante del Señor la consumación de la gloria para nosotros a su lado. Si es que somos cristianos, por supuesto, ¿no? Dice el versículo 25, todo aquel que lucha de todo se abstiene. Pablo hace la comparación con los atletas, ya que vivía en un mundo griego, ¿no? Dice, todo aquel que lucha de todo se abstiene, ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro. Entonces Pablo comienza a traer el ejemplo que puso de los atletas, aplicarlo a su vida personal. Dice, yo de esta manera corro.
no como a la aventura, no sin razón, no como un caballo desbocado, ¿no? Dice, de esta manera peleo, no como quien golpea al aire, ¿no? A mí me gusta mucho ver las peleas, ¿no? Espero que eso no sea un problema para ti, ¿no? Pero me gusta ver mucho las peleas y una de las cosas que comentan los grandes luchadores, boxeadores, ¿no? Dicen que todos los golpes que tú das al aire son desperdicios de energía, ¿no? Y ciertamente Pablo aquí dice algo muy interesante, ¿no? Dice, yo no desperdicio mi energía, yo no voy pegándole a cualquier cosa, ¿no? Dice 27, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Pablo dice, todo lo que yo hago, todo colabora con un solo propósito, el Evangelio, compartir el Evangelio. Entonces, hermanos, rasgos o aspectos del carácter de un verdadero discípulo. Esta mañana hemos visto dos. La conducta, la forma de vivir, ¿no? La autoridad que tenía Pablo para decir, imítenme, miren cómo vivo yo. Yo no vivo para mí. Yo ya eliminé el yo primero. Yo vivo para Cristo, ¿no? Y el segundo aspecto personal, el propósito. Yo no vivo a la loca. Yo todas las mañanas me levanto y tengo claro en mi cabeza, en mi mente, lo que voy a hacer. ¿Qué voy a hacer? Voy a glorificar a Dios, voy a ser discípulos, voy a vivir para aquel que murió por mí. El mismo apóstol Pablo escribe, y por todos murió. Y da una declaración de propósito a continuación. Seguramente tú conoces el versículo, ¿no? 2 Corintios 5:15 dice, por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí. Hermanos, vivamos para el Señor. Por favor, ahí donde estás, acompáñame en una oración. Vamos a orar. Y le agradecemos al Señor por este tiempo que nos ha dado para poder compartir su palabra. Cierra los ojos, por favor, ahí donde estás. Acompáñame en una oración. Vamos a orar juntos antes de después tener una alabanza y algunos detalles más. Cierra tus ojos, por favor. Señor, te quiero dar gracias porque tú eres maravilloso, Señor. Porque la vida para ti y en ti tiene sentido. Gracias porque un verdadero discípulo tuyo vive para ti. Señor, tenemos esta tendencia natural a ponernos primero, a querer ser nosotros lo más importante, ser los privilegiados. Y lo lamentamos, Señor. Y si de repente tú identificas ahí que me estás viendo, identificas que hay esto en tu vida, pídele perdón al Señor. De repente es la primera vez que escuchas un mensaje así, tú dices, bueno, me suena raro, pero ¿cómo puedo hacer para vivir para otra persona? Si es la primera vez que escuchas acerca de Jesucristo de esta forma, yo te digo que lamentablemente tú y yo tenemos esta tendencia porque un día la relación con Dios se rompió temprano nomás en la creación. Un hombre llamado Adán y su mujer se rebelaron contra Dios, pecaron y con ello arruinó todo en la raza humana. Y somos pecadores. Y por eso nuestra tendencia natural es a vivir para nosotros y no para Dios. Si tú reconoces en esta mañana que necesitas corregir eso en tu vida, en primer lugar, si tú no eres un cristiano, no le has rendido tu vida al Señor, yo te digo, Señor, dile al Señor, Señor, perdóname por mis pecados. Quiero entregarte mi vida. Jesús, quiero que seas el Señor de mi vida. Pero si tú eres un cristiano y sigues viviendo para ti, mira, en estos días una prueba de eso es el egoísmo con que hacemos compras, el egoísmo con que de repente decimos, no me interesa lo que diga el gobierno, las leyes que da el gobierno son para los tontos. De repente tú te sientes un caso especial. Si tú te sientes un caso especial, estás viviendo para ti. Tú eres lo más importante. Corrige esa actitud. Dile, Señor, ayúdame a vivir crucificado con Cristo, como decía el apóstol Pablo. Como decía el apóstol Pablo también, que nuestro vivir aquí sea Cristo, sea Cristo. Y si de repente tú eres una persona que tiene un propósito equivocado y vives aquí para hacer plata, estás aquí, no sé,
para que tu familia sea feliz. Y pueden ser todos estos propósitos muy nobles, pero son propósitos secundarios. Un verdadero discípulo tiene un propósito principal y vive enfocado en ese propósito. Y es glorificar a Dios y ser discípulos. Pablo decía, yo vivo por el Evangelio, para el Evangelio. Hago de todo por el Evangelio. El Evangelio es la razón, es la causa de mi vida. Hermanos, qué triste es vivir sin propósito. ¿Cuántas personas se acuestan, se levantan, pasa lunes, pasa martes, pasa jueves, pasa viernes, llega domingo y otra vez se repite? Y saben que su vida es nada, superficial, sin ningún propósito, lo lleva a ningún lado. Todo el tiempo la misma rutina. Yo no sé tú, pero yo me sentiría miserable de vivir así. ¿Por qué no pones un propósito en tu vida y el propósito más alto, vivir para el Señor? Te reto a eso. Vive para el Señor. Señor, te agradecemos por habernos conectado contigo y conectado juntos a través de la tecnología, Señor. La redimimos y la ponemos en tus manos, Señor. Úsala. Y usa, Señor, lo que hacemos humildemente como iglesia para que otros puedan amarte como nosotros estamos empeñados en hacerlo, Señor. Perdónanos porque somos imperfectos. Señor, perdónanos porque nuestro amor nunca se va a equiparar al tuyo por nosotros. Pero tú ves que estamos ahí luchando, Señor. Estamos luchando por amarte, por comprender tu palabra, Señor, por obedecerla. Ayúdanos, Señor, porque a veces nos falta, pero nos ponemos en tus manos y tu Espíritu Santo nos guía y nos controla. Gracias, Señor. En tu nombre, amén y amén. Muy bien, ahora no te desconectes, vamos a tener unos anuncios y después vamos a tener una canción más. Gracias, Dios te use.